¿Cómo le va? Sí, primero agradezco a los amigos y a los conocidos y a los que me llaman o me saludan, especialmente a mi amigo Vicente, que fue alumno también mío, me acuerdo de él, a la esposa, donde me encuentran, bueno, me hacen saber lo que les resulta gratificante estas charlas que hemos dado acá. Se lamentan que termina, no termina, nada termina en esta vida, mi querida, nada termina. Se pospone un poco, un rato, y después se empieza de nuevo. Lo vamos a empezar de nuevo el año que viene porque nos queda mucho, mire, el otro día estaba Tino Pum, Galato, ¿se acuerda de Galato? El que decía que era hermano de Tita Merelo. ¿Se acuerda de el famoso pescador que teníamos, Justito Salina? Hay mire, personajes. Y después me quedan los Alegres Puebleros. Los Alegres Puebleros eran un grupo de hombres mayores, en una época allá por el año 20, en Montecasero, que hicieron fama. Vivían, como se decía en aquella época, un poco de sus rentas, perdón. Pero la verdad que ellos se divertían, y se lo tengo que contar cómo se divertían. De todas maneras, vamos a hacer un redondeo. Este programa de hoy, y me queda el del miércoles que viene para la despedida final, en las cuales les recomiendo que lo miren, el de la semana que viene, con mayor cuidado, porque resume un poco todo lo que a mí me impulsó en la vida a estar permanentemente acá con ustedes. Bien, vamos a empezar recordando, en este programa vamos a recordar todo desde el principio para que usted no se me olvide. Las etapas de Montecasero, ¿se acuerda de lo que habíamos hablado? Bueno, las etapas de Montecasero las habíamos dividido. Los primeros habitantes, 1820, no sé, hay mucha diferencia en algunos, que sí, que no, bueno, póngale la fecha que usted quiera, hasta que llegan los primeros colonos, habitantes a Montecasero y colonos. Allá por allá, más o menos, 55, 60, esa es una etapa. Se pasa, de la etapa de los indios, de los sueltos, de lo que no hay registro, a una etapa ordenada en Montecasero. Primera etapa. Segunda etapa, la llegada del ferrocarril, 1875. Es una etapa que transforma totalmente Montecasero. La otra etapa, 1943, la llegada del Regimiento 4 de Infantería, la conformación del primer instituto secundario de Montecasero, el Instituto Sarmiento, son hitos muy importantes en la vida de Montecasero. La otra etapa, póngale a mi criterio, a lo mejor no tengo mucho para defender que sean estas las etapas que usted puede considerar, pero para mí son valederas y sirven. Después de la llegada del regimiento y todo ese, empieza a consolidarse a partir de 1960 en Montecasero, como si fuera, yo lo veo, el viejo Montecasero, tal cual usted lo conocía, el de las calles anchas, el de todos los ¿cómo le puedo decir?, pocos autos, muchos carros, muchos caballos, sulky, casi ningún tractor, muy 1, 2, 3 tractores, mucho, poco, a una etapa en la que empiezan a aparecer fundamentalmente todo este tipo de modernismo. Se soluciona fundamentalmente el problema de la energía eléctrica que teníamos. Mire, llegó un momento, nadie quiere contar estas cosas, pero hay que contarlas. Llegó un momento que acá en Montecasero había 3 usinas, y de las 3 usinas en Montecasero, la ciudad a veces no tenía luz. Había una usina en el regimiento, había una usina en el ferrocarril, y estaba la otra usina, la de acá del pueblo. Y a veces el pueblo quedaba sin luz. Y no se podía unificar eso, no, cada cual hacía su juego. A partir de ahí
en 1960, le puedo decir, 1858, empiezan a venir los nuevos grupos electrógenos, se formaliza la usina de Montecasero y empieza a tener la energía eléctrica que necesita sin ninguna restricción. Esa etapa, que empieza en para mí, 1960, poco más, poco menos, dura hasta lo que usted quiera. Hace 10 años, 5 años, 8 años, el año pasado. Es muy difícil ahora determinar etapas. ¿Por qué le digo? Porque para mí, yo modifico la etapa cuando hay algún acontecimiento que realmente le moviliza al pueblo, lo cambia al pueblo, lo mejora. No hablemos de las veces que lo empeoró porque no tiene ninguna importancia. A partir de 1960, por ejemplo, las viejas escuelas, la Escuela 246, la Escuela de la Florida, escuelas rancho que había en La Bugle y en La Tortuga, son reemplazadas por edificios nuevos. Sí, señora. La Escuela 246, la que está ahí frente a Megatone, eran 3 casas viejas alquiladas, era una escuela nacional, fíjese usted. La Escuela de la Florida era una casa que tenía 3 piezas. En una pieza vivía el maestro director, nuestro amigo fue glorioso, pero bueno, no hagamos recuerdos lamentosos. Se hace la escuela nueva de la Florida, se la dota de 6 grados, entran todas maestras nuevas, recién recibidas, directora nueva. Bueno, cambia también la Florida en su aspecto escolar. Se pavimenta el centro de la ciudad, 34 cuadras de pavimento en la ciudad de Montecasero. O sea, en aquella época, el pueblo, para convertirse en ciudad, tenía que tener pavimento. Si no, seguía siendo pueblo. Era como los pantalones largos de los jóvenes, ¿vio? Se puso los largos. ¿Por qué? Porque ya pasó los 15. Bueno, el pueblo se convierte en ciudad cuando empieza a tener pavimento. Se consiguen las primeras 34 cuadras de pavimento en Montecaseros. El Club San Lorenzo obtiene la primera iluminación de su cancha de fútbol para el juego nocturno. Toda una novedad en esa época, usted no. Se nombra la primera inspectora de escuelas de la zona acá, que tenía residencia y era una maestra notable de Montecasero, doña Lipa Agustoni de Gómez. El Consejo Deliberante de Montecasero se conforma con una participación de hombres de la producción, del comercio, de los obreros y los profesionales. Y cobraba un peso. El Consejo Deliberante de 1963, presidido por don Aurelio Cusinato, cobraba 1 peso moneda nacional por mes. Teníamos la ciudad que tenía mayor cantidad de butacas de espectáculos, en el caso de los cines, de toda la provincia, en proporción a sus habitantes. Teníamos el Cine Ideal, el Cine San Martín, el Cine Florida y el Cine General Belgrano en la villa. Todo hizo que esta etapa realmente, por estos datos, se consolidó como una etapa muy sólida en Montecasero. Entre todas esos nombres que yo le di de realizaciones en Montecasero, le aclaro que hubo uno que hoy, ahora después usted va a palpar esto. En esa etapa surge una idea, yo le podría decir cultural, pero que tenía mucho más profundidad que eso. Hizo llegar a todo el ambiente, a todo el pueblo. La llevamos después a Bella Unión, después fuimos a Cruzucuatiá. Se llamó La Zarzuela Las Leandras. La dirigió mi hermana Chingolo, con el maestro de la banda del regimiento, el teniente Cáceres. Le digo sinceramente, fue un proceso cultural que marcó una etapa formidable. Hoy
yo estoy trayendo una foto para que ahora le van a pasar a ustedes para que vean todo este asunto de qué se trataba la zarzuela, para que ustedes vean el escenario que se montaba, porque se hacía todo el escenario, todos los telones eran todos de fabricación local, los trajes de todos los personajes, la música en la que el teniente Cáceres demostró una gran capacidad, porque las orquestas de zarzuelas o españolas o de ese tipo no tienen casi instrumentos de viento, y por contrario sensu, digamos, el regimiento no tiene ningún instrumento de cuerda. Entonces reemplazaba los violines por los clarinetes. Bueno, él armó la cuestión que la música salió perfecta. La actuación de las personas que usted va a ver ahí, yo le digo sinceramente, hoy le mostraba a un muchacho y me decía, no puede ser, dice, no puede ser. Dice, ustedes eran jovencitos. No, éramos hombres casados, ya teníamos hijos. Hay varias señoras mayores, que tomaron parte en este juego, en esta producción. Yo le vuelvo a repetir, acá tengo para leerle, porque lógicamente si no le leo me va a resultar. La señora Élida Esther Elizalde, maestra, era una de las primeras figuras. La señora María del Carmen Olaciregui de Arieti, otra figura. Nilda Faguaga, Mechenga. Lila Iglesias, la hija de un señor que tenía una sastrería. Leonor Molinari, la Nocha Molinari, la señora Herrero. Esther Beretta, de una vieja familia de acá del barrio Chircal. Susana Capelletti, la hermana de Edita y de Coca. María Paulete, usted la conoce, María Paulete, hasta ahora anda paseando acá. Raquel Segura, era dueña de la tienda La Media Luna. Roque Obregón, El Dorado Obregón, jugador de fútbol del San Lorenzo, cartero del Correo Argentino. Esteban Balbi, el negro Balbi. Yo, por supuesto, otro más. Julio Bajeneta, sí, el que tiene tal cual. Oscar Bella, el doctor Oscar Bella, Cacho Bella. Rubén Fontana, el de la farmacia, sí, él mismo. Raúl Reyero, usted lo conoce, ¿no? Jorge Loetti, el doctor Loetti. Juan Malvicino, no me diga que no lo conoce a Juan Malvicino, ¿sí? ¿Cómo que no? Y Juan Carlos Bogorza, desgraciadamente hay algunos fallecidos. Entre las que hacían, digamos, el coro de todo esto, María del Carmen Gogorza, María Eschey, ¿se acuerda de María Eschey? La señora de Manolo, la Anda Negra. Norma Romero, Celia Elorrieta, Leonor Molinari, La Nocha, Esther Beretta, María Pietrovelli, Lila Iglesias, María Paulete, Susana Capelletti, Elena Sarmaschi, Raquel Segura, Yolanda Sánchez y Beatriz Silva. Los decorados, para que a usted le va a llamar la atención cuando usted va a ver telones, todo, era todo hecho, todo fabricado ahí, y se ponían y se sacaban los telones, como en cualquier estructura, a cargo de las señoras Tomaselli de Beleza, que era profesora de dibujo también, la señora de Isaías, un señor que era jefe del teléfono, la señorita Ruth Baeza, que la conoce, la señora de Gorrini, la señora Marta Godoy, era profesora del colegio secundario, y el señor Escobar. Ahí también trabajó mucho y actuó mucho. Mire, hay fotos, ahora le van a mostrar, donde está el pibe en Beloni, donde está Chichín Eschey, que trabajaban mucho en la parte de telones, el Colorado Sarti, Andrés Oberti. Bueno, el asunto, le vuelvo a repetir, tenía 6 cuadros, o sea, 6 cuadros. ¿Usted sabe lo que es una verbena? La verbena en España, en las calles la verbena de La Paloma, por ejemplo, significa que en el barrio de La Paloma, en una determinada cuadra, se organiza una fiesta donde se baila
se aprovechan ahí, se venden cosas, se come, se toma, se divierte, y es en una calle. La verbena de la Paloma es otra, la segunda zarzuela que hizo mi hermana. También tuvimos el programa, ahora la van a ver. Y Las Leandras es un caso especial. O sea, las zarzuelas empezaron allá por el año 1600 en España con Calderón de la Barca. Calderón de la Barca escribió la primera zarzuela. Él interpretó lo que la gente del pueblo en determinados lugares vivía, sufría, se reía, se divertía, y lo volcaban en la zarzuela. Hay parte cantada, hay parte hablada, pero todo está regido, digamos así, por un hilo que conduce el tema. Todo tiene un tema de algo. En España se la llegó a conocer como el género chico. Le decían género chico para diferenciar del género grande, digámosle así, que era la ópera. Pero llegó allá por el 1920, más o menos, entre el 20 y el 30, que fue tan grande la genialidad de los productores de la zarzuela, que casos como Marina, por ejemplo, una de las zarzuelas más grandes que tuvo, se la consideró ópera. Sí, señor. El género chico español llegó a tener en su diagramación óperas, llamadas zarzuela, siempre llamadas zarzuela. Normalmente se hizo en Madrid el Teatro de la Zarzuela, allá los nombres y los números a veces no me quedan mucho, pero allá por 1900 se construyó el Teatro de la Zarzuela, porque era tal el divertimento que le provocaba al público, era tal la concurrencia que iba a ver los teatros de zarzuela, que prácticamente, no solo en Madrid, toda España vivía la zarzuela. Este hecho cultural de Montecaseros, le vuelvo a repetir, este hecho cultural de Montecaseros, sinceramente, marca un hito, un despeje mental total, absoluto, no solamente en quienes se sintieron fuertes para presentarlo, en el caso de mi hermana, del teniente Cáceres, sino el conjunto de hombres y mujeres que actuaron, que realmente pusieron mucho más de lo que se esperaba de ellos. Como siempre, hubo algunos que empezaron, no, esto va a ser un fracaso, esto es una porquería, esto es un invento, esto es... Mire, los resultados ustedes lo van a ver en las fotos. Yo he visto esas noches varios, la noche del estreno de Las Leandras en el hall del cine. Hay una foto grande donde están todos los viejos españoles rodeándonos a todos, y los he visto llorar. Hombres grandes lloraban. Eso da más que cualquier otra cosa que yo le pueda contar. Vamos a cortar. Bien, recompuesto, ¿vio? Porque todo tiene su cuota de emoción. Yo le quiero contar también, ya que es el último programa de este año, le voy a redondear, porque, claro, hay algunos, muchos me conocen, otros no. Yo le quiero contar algo de lo... Siempre que anduve haciendo cosas, los que me ayudaron eran mejores que yo. Pero bueno, es la verdad. Cuando me hago cargo de la Intendencia Municipal en 1963, cuando yo llego a la municipalidad me encuentro con que vos, para ir a pagar un impuesto de la municipalidad, tenía que llevar el recibo anterior. Por eso yo digo que en 1963 la municipalidad entra en un recambio administrativo que fue muy positivo a partir de ese momento.
Bien, no por mí solo, por todo el Consejo Deliberante, que yo le digo que era genial. Entonces, ¿qué pasó? Yo lo llevé a Aldo Confalonieri, y Aldo Confalonieri diagramó un programa donde cada propiedad registrada en el catastro municipal se le abrió una ficha. A partir de ahí, cuando él venía a pagar los impuestos, se tomaba el último impuesto pagado por él, y de ahí se seguían haciendo los cargos para el año siguiente. Fue muy positivo eso, hecho por Aldo Confalonieri. Se hizo el arbolado y la construcción de veredas en la calle de la entrada de Irigoyen, que era un desastre total. Se ripiaron 50 cuadras en la Florida en general. En la parte sur y la parte norte de la Florida no tenían calles ripiadas, era todo de tierra. Los días de invierno fundamentalmente y de lluvia, me acuerdo, los enfermos, me cuento porque era lo que me mostraron, me dijeron, don Julio Peroni, la pulga Picón, el Tola Lombardi. Mirá, Chino, tenemos que arreglar esto porque la vez que hay un enfermo hay que sacarlo en un catre o en un sillón hasta la calle Irigoyen para que el médico lo vea o lo llevemos al hospital. Bueno, se ripiaron 50 cuadras. Se pavimentaron 32 cuadras, el primer pavimento de Montecaseros, 32 cuadras completa de la calle Alvear y la 2 de Febrero. Se obtuvieron 2 grupos de electrógeno de 1000 kilovatios, solucionando definitivamente la energía eléctrica de Montecaseros. Se tiró una línea de alta tensión Montecaseros-La Bugle, habilitando la electrificación rural, la primera electrificación rural con gran beneplácito de las señoras que pudieron poner lavarropas y heladeras. Se hizo completa toda la línea de media y alta tensión de la ciudad de Montecasero, que estaba totalmente agotada. Se le dieron las torres de cemento para que el Club San Lorenzo pudiera tener la primera cancha de juego de fútbol nocturno. Se pagó 2 años de sueldo al Instituto Comercio, que no cobraba y estaba por cerrar porque hacía 2 años que no cobraban. Se giró un fondo especial para la construcción de la Casa del Niño. Se construyeron 2 puentes en el Mamangá, uno el lado del que va a lo de Bella y el otro el que va a lo de Batalla. En ese momento no había puentes y los inviernos de lluvia eran muy dificultosos para que esa gente accediera al pueblo. Se construyó también el puente de la Cañada Mala en Parada La Bugle. Ahí se utilizó por primera vez un método que inventamos en esa oportunidad. Yo le decía a la gente de vialidad, dígame cuánto vale el puente, digamos, técnicamente haciendo los números, ¿no es cierto? Dice, sí, pero si llamamos a licitación vale un 40% más. No, usted deme el monto que cuesta el puente. Yo le traía el dinero, en aquella oportunidad se lo traje a Poroto Olivieri, para la Cañada Mala en La Bugle. Y en la otra le di al consorcio Fortuna y en la otra le di al consorcio de Cholo Bella. Los puentes hasta hoy están perfectamente construidos y al Estado le costó, no sé, mucho menos dinero. Se construyó la primera delegación de vialidad provincial acá en la ciudad de Montecaseros. Se hizo la delegación del Banco de Provincia. Y en aquella oportunidad el Consejo Deliberante, que era presidido por el señor Aurelio Cucinato, generamos una idea que tanto la gente del hospital como la gente del asilo de ancianos eran enfermos y viejos nuestros. O sea, si la plata de la provincia o de la nación no venía, el problema no dejaba de ser doloroso, porque los que estaban dentro del hospital o los que estaban dentro del asilo de ancianos eran nuestros viejos, eran nuestros enfermos, pobres que no tenían nada, porque en esa época no había ninguna obra social. Entonces se generó en el Consejo Deliberante agregar a todos los impuestos municipales que se liquidaban un 10%. Con ese 10% se le entregaba el 60% al hospital y el 40% al asilo de ancianos. El asilo de ancianos y el hospital en ese momento
solucionaron todos sus problemas sin recurrir ni esperar que nadie los venga a ayudar. Le digo, Aldo Confalonieri ordenó una contabilidad que hacía 3 o 4 años que estaba totalmente abandonada en la municipalidad. El reglamento del Honorable Consejo Deliberante que ejecutó este gobierno duró hasta, no sé, creo que hasta el 80, por ahí, los 90, no sé, no había otro reglamento. Se hizo el edificio nuevo de la Escuela 89 de la Florida, la Escuela 246, la Escuela de Acuña, la Costanera. Don José H. Piloni vino un día, me dijo, mirá, negro, dice, yo te traigo los árboles, vos dame un peón o dos y un trabajo y yo te voy a hacer la arboleda de toda la Costanera. Y efectivamente lo hizo. En Mocoretá se construyó un centro cívico, se empezó la base del hospital, se nombró el primer médico, que Mocoretá no tenía médico, que era el doctor Juan Goya, que creo que todavía sigue estando en Mocoretá. En Libertad, porque las municipalidades en ese momento dependían, tanto Libertad como Mocoretá, de Montecasero. Se nombraron los delegados. En Libertad se nombró a Fracalosi y en Mocoretá a don... bueno, me olvidé. Y en Acuña se nombró a doña Agustina Argüello como delegada municipal. Cuando fui senador, presenté los siguientes proyectos en el año 73, presenté los siguientes proyectos de ley. El pavimento de la ruta provincial 25, tramo Montecaseros-Cruzucuatiá. Una línea de alta tensión que iba desde Montecasero a Mocoretá, pasando por San Francisco, Buen Retiro, Juan Pujol y Sáenz Valiente. La construcción del complejo social cristiano Juan Perelló en la ciudad de Montecasero, que iba a ser un pensionado para los jóvenes que venían a estudiar de la zona rural. La creación del municipio en la localidad de Juan Pujol, la pavimentación de la ruta 33 completa a Juan Pujol, Sáenz Valiente y Mocoretá, la reestructuración y ampliación de la colonia Libertad, compra de predio y construcción de la Escuela Agrotécnica Provincial y los terraplenes de la ruta 33 en el tramo que era Montecaseros-Bonplan. Le digo esto porque usted va a encontrar en alguna foto que estamos ahí, va a ver el teniente coronel Villegas, que era el jefe de zapadores acá en Montecaseros, con el ingeniero Rosbaco, mi amigo Miguel Rosbaco, que estuvimos tratando el trazado de esa ruta, que era a nuestro criterio, para todos, un trabajo excepcional, cortar desde Mocoretá, salir en Bonplan. Pero lamentablemente las cosas no fueron así. Estimados amigos, vuelvo a repetir que agradezco mucho y me he sentido sobradamente complacido de haber compartido con ustedes. Agradezco acá a la casa, a la señora Berta, al amigo Fernández, que me han tratado con mucha deferencia y con mucha profesionalidad. Como hay un dicho viejo, dice, no esperaba de tu carro semejante barquinazo. Yo, a mi edad, no esperaba de este carro semejante barquinazo. Muchas gracias, nos vemos el año que viene. Chao.